llegó el momento de hablar de las resinas. En este bloque vamos a tratar de aprender cómo escoger la resina adecuada para trabajar en nuestras mesas. Existen muchos tipos de resina, pero nosotros nos vamos a enfocar puntualmente en dos líneas: resina epoxi y resina de poliéster. Yo acá traje un bloque de resina de muestra porque la idea es que nuestra mesa tenga un aspecto similar a este bloque, o sea que sean maderas sumergidas dentro de un bloque de vidrio y que tengan una terminación suave y cristalina. ¿Sí? Este bloque que estamos viendo acá está hecho en su mayoría con resina poliéster y tiene una terminación o una capa de terminación con resina epoxi. ¿Por qué vamos a combinar las dos resinas? Básicamente porque la resina epoxi es muchísimo más costosa que la resina de poliéster. La diferencia es más o menos $10 contra $35 el kilo. O sea, un kilo de poliéster vale aproximadamente $10 y un kilo de resina epoxi vale $35. Como la diferencia de precio es muy amplia, para que nuestra mesa no se vuelva imposible de costear, vamos a tratar de armar el bloque con resina de poliéster y darle una capa de terminación con resina epoxi. ¿Cuál es la diferencia entre ambas resinas, entre ambos tipos de resinas, digamos? Las resinas poliéster no son tan resistentes, no son tan duras, tampoco son flexibles, y las resinas epoxi sí, son más duras, más resistentes y más flexibles. Aguantan mejor los rayones, aguantan mejor el contacto con el agua, o sea, son hidrorrepelentes. En cambio, las resinas epoxi, si las ponemos en contacto, las resinas de poliéster, si entran en contacto directo con el agua, se van a poner opacas, se van a manchar. La resina epoxi puede estar sumergida abajo del agua durante meses y cuando la saquemos va a salir seca, porque es hidrorrepelente, es como el aceite, no se va a mezclar nunca con el agua. Además es mucho más dura y mucho más transparente. Claro que a simple vista quizás no lo notemos, pero después cuando hacemos un trabajo el resultado final se nota cuando es hecho con epoxi o cuando es hecho con poliéster. Así que nosotros lo que vamos a hacer es el bloque macizo, o sea la parte gruesa, prácticamente todo el bloque va a estar hecho con resina de poliéster. Y solamente la parte de la terminación, la que va a estar en contacto con la superficie, va a estar hecha con resina epoxi. De esa manera tenemos un bloque que pareciera que fuera todo de epoxi, pero en realidad es poliéster con epoxi, y el costo de producción de una pieza de este tipo es 3 veces más económico. Ejemplo, si yo fuese a hacer una mesa que me va a llevar unos 10 kilos de poliéster, con $100 la armo. En cambio, si yo voy a utilizar una mesa con 10 kilos de epoxi, voy a precisar $350 para armarla. La diferencia es mucha, entonces es importante conocer esta técnica si es que queremos empezar a armar mesas de bajo costo. Ya de por sí, las mesas de resina son considerados artículos de lujo, o sea, siempre son caras. El tema es qué tan caras podemos llegar a producirlas, porque quizás tengamos intenciones en algún momento de producir para revender. Y no es lo mismo revender un producto cuyo costo es $150 a querer revender un producto cuyo costo es $450. Cuando encima el resultado final, a la vista, es exactamente el mismo. Bueno, vamos a empezar a hablar de las resinas propiamente dicho entonces. Acá tengo dos grupos con 3 muestras cada una. Estas son 3 resinas epoxi y estas 3 resinas de poliéster. Vamos a empezar a hablar de la resina de poliéster, que es la que más vamos a utilizar y a la cual le vamos a dedicar después un apartado
específico. Vamos a poner de lado las epoxi y vamos a traer al frente el poliéster. Bien. Como veremos, tanto en sus envases como en las muestras tienen diferentes tonos, ¿sí? Existen infinidad de tipos de resina de poliéster porque es la resina más utilizada. Digamos que hasta los años 50 y 60 prácticamente todo lo que se construía con metal o madera. O sea, el metal se usaba para todo, hasta las latas de las galletitas eran de metal. Todo, muy pocas cosas no eran de metal y si no eran de madera. En los años 60 se descubrió que el compuesto de poliéster, que antiguamente, o digamos que en los principios de la explotación del petróleo no se aprovechaba, no se le había encontrado un uso, se lo empezó a utilizar para la producción de plásticos. El poliéster es la base del plástico. Todos los plásticos están hechos con poliéster, o la gran mayoría de los plásticos están hechos con poliéster. De esa manera el costo bajó drásticamente en prácticamente toda la industria. Hoy prácticamente todo lo que conocemos está hecho con poliéster, o sea, empezando por nuestra propia ropa, nuestro calzado, la gran parte de los autos comunes que vemos en la calle, guardabarros, paragolpes, las llantas, los tapizados, los tableros, todo eso está hecho con resina de poliéster combinada en distintos grados para obtener diferentes resistencias. Nosotros acá vamos a partir de estas dos muestras, son muy diferentes una de la otra. Hemos traído una maderita con un texto para poder ver que esta es de un grado de transparencia notable y esta es de un amarillo turbio también notable. Así que, bien. Estas resinas que son amarillentas son resinas poliéster de taller. Son muy poco refinadas, o sea, son lo más bruto de la resina de poliéster. Si lo vemos, casi que no tiene brillo, tiene muy poco brillo, así que y es un amarillo turbio el resultado. El envase, si comparamos uno con el otro, se nota a simple vista cuál es cuál, ¿no? Este que tenemos de este lado es resina de poliéster cristal refinada, o sea, de alto refinamiento. Hay muchos grados de refinamiento, cuanto más refinada mejor. Mejor el resultado. Así que esta resina es la que yo decía se utilizaba tanto para la industria textil como para la de autopartes, embarcaciones, también se la conoce como resina náutica. Así que en el medio tenemos una resina que es gris, o sea, ni es cristalina ni es amarilla, es gris. ¿Qué es esta resina gris? Básicamente es resina de poliéster refinada, pero vieja. Cuando la resina de poliéster refinada se vuelve vieja, cambia su color empieza a ser más bien gris, lo podemos apreciar mejor acá, ¿ven? Se pone gris y da por resultado plásticos también bastante grises, ¿sí? Bien, esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de ir a comprar la resina. O sea, vamos a tratar de que nuestras resinas sean lo más parecida posible a esta que está acá, ¿sí? Que sean de un transparente azulado. Obviamente no les van a mostrar esta parte se las muestro yo para que vean cuál es el resultado, pero si van a comprar un líquido o un fluido, que sea más o menos azulado o violeta. Así que no sea ni gris ni amarillo, ¿sí?
Cuando es gris o es amarillo es porque es resina de taller, que es de baja calidad, o si es gris es porque es resina vieja. Cuando hablo de resina de poliéster vieja, estamos hablando de resina que tiene 2 a 3 meses nada más. No es que es una resina que haya tenido años de estar guardada. Solo 2 o 3 meses alcanzan para que la resina de poliéster se venza. Como es un derivado del petróleo, es como las naftas. Los combustibles se echan a perder pronto si no se los consume a la brevedad. Esto es casi un combustible, de hecho, bueno, es muy inflamable también, ¿no? O sea, se prende fuego con facilidad este tipo de resina. Bien, vamos a hablar ahora de las resinas epoxi. Las resinas epoxi, también traje 3 muestras y similar a lo que vieron anteriormente, vemos que hay una que es media amarillenta, hay una que es media blanca y hay otra que es bastante transparente. Bien, vamos a hablar de estas dos, la blanca la dejamos para el final. Nosotros viendo estos bloques podemos deducir cuál de las dos resinas es de taller y cuál de las dos resinas es la resina ideal para nuestro trabajo. Nosotros vamos a utilizar resina epoxi para joyería o resina epoxi para muebles. Ambas cosas se hacen con la misma resina. Epoxi para joyería o epoxi para muebles es la misma resina, solo cambia el envase. En cambio, la epoxi de taller, como vemos, da por resultado una pieza amarillenta. ¿Sí? Y este amarillento es porque la pieza es relativamente nueva. Con el tiempo se va a poner muy amarillo. No digo que vaya a llegar a ser como la resina poliéster, o sea, no va a parecerse a esto, pero sí se va a oscurecer mucho. Ahora, ¿cómo hacemos si no tenemos los plásticos? Observemos la transparencia ya que estamos de esta. Entre otras cosas, la resina cristal de joyería, la epoxi cristal de joyería, se utiliza para la fabricación de anteojos. Los anteojos hace unos años ya que no se hacen más de vidrio, se hacen de plástico. Bueno, el plástico con el que se fabrican los anteojos es este que estamos viendo acá. Si yo escondo los plásticos y les muestro los envases y los giramos, díganme ustedes cuál de las dos es la resina de joyería y cuál de las dos es la resina de taller. Está muy difícil averiguarlo, ¿no? Bueno, hay una forma de averiguarlo. Simplemente movemos el envase. Observen esto. ¿Ven cuánto tarda en desplazarse? Esta resina es de muy alta densidad. Si la enderezamos, vemos que tarda mucho tiempo en movilizarse. Vamos a hacer lo mismo con la otra. ¡Oh! Se movió muy rápido. Se desliza muy rápido. ¿Saben por qué se desliza tan rápido? Porque esta resina que estamos viendo es más refinada. Esta resina, que es tan transparente como esta otra, es muy refinada. La resina, cuanto más refinada es, más fluida se vuelve. ¿Sí? Por lo tanto, esta resina, que es fluida, es la resina que vamos a utilizar para joyería o para muebles, o para fabricar anteojos. ¿Sí? En cambio, la resina que es más espesa, más pesada, más lenta, es la resina de taller.
es la que se utiliza para hacer piezas, también piezas de automóviles, hay muchas cosas que se producen con la resina epoxi. En realidad yo diría que casi lo mismo que se produce con la resina de poliéster, solo que con la resina epoxi es de más alta gama, como quien dice, o sea, lo utilizan los vehículos más sofisticados, se utiliza para hacer ropa deportiva de alta tecnología, etcétera, etcétera. Vamos a mostrar ahora, entonces vamos a dejar esto acá, ya sabemos de esto, vamos a mostrar ahora este otro compuesto de epoxi que si lo vemos que no es transparente o cristalino como los otros, es más bien blanco, es un blanco turbio y da por resultado una pieza que, si bien puede llegar a ser una pieza que tenga algún grado de transparencia, pero es muy mínimo. Muy mínimo el grado de transparencia que puede llegar a tener esta pieza. Esto es porcelanato. Esto no es resina. O sea, ¿es un compuesto epoxi? Sí, es epoxi. Pero no es resina, es porcelanato. Bien. No podemos hacer una mesa con este material porque simplemente no sería transparente. O sea, el porcelanato es lo que se utiliza para colocarle a los pisos o a las mesadas a veces, pero nunca va a ser transparente, por lo tanto no es recomendable para aplicarlo en una mesa. En cuanto a la resistencia, cuanto más refinada sea la resina, más resistente va a ser. O sea, la resina refinada es más resistente, más transparente, ¿sí? Y más brillante. Bueno. Acá tenemos entonces los tres modelos de epoxi. Los dos de adelante que no son los convenientes. Y esta es la resina que nosotros vamos a utilizar para trabajar en nuestro proyecto. Lo mismo con la poliéster, esta es la resina que vamos a utilizar para trabajar con nuestro proyecto. Vamos a dejar de lado el resto. Y ahora vamos a hablar de estos dos compuestos que elegimos. Con este vamos a hacer el bloque principal. Vemos que es transparente, es casi tan transparente como la resina, ¿sí? Las dos son de muy alto grado de transparencia, siempre la epoxi es más resistente y más brillante, ¿sí? También es un poco más cristalina la epoxi. Acá en la cámara no se nota, pero cuando uno los ve en persona sí nota la diferencia y sabe que esta es más cristalina que esta. Bueno, vamos a mostrar ahora características de la poliéster. La poliéster tiene un tono azulado, el envase, azulado tirando a violeta, y tiene un catalizador muy pequeño. O sea, el catalizador es lo que va a activar a la resina. Todas las resinas llevan catalizador. Si no tienen un catalizador, no son resinas, ¿sí? En el caso de la poliéster, tiene un catalizador muy pequeño, porque se aplica en proporción utilizando una jeringa, ¿sí? Se utiliza una jeringa y la proporción del catalizador va desde el 1 hasta el 2%, ¿sí? 1 a 2% de catalizador. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 gramos de resina que yo preparo, tengo que aplicar 1% de catalizador, o sea, 1 milímetro de catalizador. Si yo quiero preparar 300 gramos, entonces puedo aplicar como mínimo 3% de catalizador. ¿Se entiende?
Eso es cuando hace mucho calor. Ejemplo, voy a trabajar un día que hace 28 grados de temperatura, tengo que aplicar poco catalizador. ¿Por qué? Porque el catalizador acelera mucho el proceso de endurecimiento o la reacción química de la resina. Entonces, si coloco demasiado catalizador, la reacción química va a ser tan rápida que posiblemente se llegue a quebrar. En cambio, cuando hace frío, la resina está mucho más espesa, tarda más en realizar la reacción química y para eso necesita un poquito más de catalizador. Entonces se puede colocar hasta el 2%. O sea, cuando hace frío colocamos 2 milímetros de catalizador por cada 100 gramos de material y cuando hace calor colocamos, en vez de 2, colocamos solo 1 milímetro de catalizador por cada 100 gramos de material, ¿sí? Cuando trabajamos con la temperatura ideal, que sería 22 o 23 grados, bueno, en ese caso colocamos 1,5. De todos modos, pronto vamos a ver en el próximo bloque las tablas para poder preparar la resina de poliéster, ya que le vamos a dedicar todo un bloque a la preparación de la resina de poliéster. Por el momento nos quedamos con que se aplica con jeringa el catalizador y su catalizador es muy pequeño. Como la variante del catalizador es muy amplia, la resina de poliéster se puede utilizar jarras para prepararla. O sea, lo ideal siempre para preparar cualquier resina es utilizar la balanza, ¿sí? Epoxi o poliéster, lo ideal es usar balanza. Pero si no tenemos balanza, podemos usar una jarra medidora para la resina poliéster, ¿sí? Usamos una jarra medidora, podemos poner 200 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos de material y le colocamos 1% o 2% de catalizador con una jeringa, ¿sí? Esto no lo podemos hacer con la resina epoxi. La resina epoxi sí o sí se trabaja con balanza. La poliéster admite trabajar con jarra medidora. La epoxi no es recomendable. Vamos a hablar de la epoxi ahora. Esto es resina epoxi. Observemos la diferencia en el tamaño del catalizador. Esto es un catalizador epoxi y recuerden cómo era el catalizador de poliéster. Esto es un catalizador de poliéster. Fíjense en que la diferencia es impresionante en el tamaño. Bien. La epoxi requiere de mucho más catalizador que la resina de poliéster. Normalmente se aplica en una proporción de 2 partes de resina, 1 parte de catalizador. Ejemplo, puedo poner 200 gramos de resina y 100 gramos de catalizador. Observen que estoy hablando de gramos siempre. ¿Por qué? Porque esta resina sí o sí se tiene que trabajar con balanza. No se puede trabajar la epoxi si no se tiene una balanza, ¿sí? Es muy exigente en el momento de la preparación, no admite márgenes de error. Si utilizáramos una jarra para preparar la resina epoxi, puede que nuestro resultado sea una resina gomosa, una resina opaca, una resina manchada y en muchos casos, pero muchos casos, puede resultar que la resina ni siquiera llegue a endurecerse. Eso es porque la resina epoxi tiene muy poco margen de error, o sea, no admite que el catalizador se exceda o se quede corto. Tiene que ser exacto. 2 partes de resina, 1 parte de catalizador, sí o sí. O sea, un error en la medida en la epoxi y la epoxi sale mal. Así que, bueno, la epoxi en sí para prepararla, sacando el tema de la exactitud en las medidas, es bastante sencilla porque no hay margen. O sea, acá siempre, no importa si hace frío, si hace calor, si salió el sol, si está nublado, si es de día o es de noche. La resina epoxi siempre es 2 partes de resina, 1 parte de catalizador. Inamovible. Hay otras fórmulas, en especial dentro de las resinas carroceras o resinas de taller, que van en proporción 4:1, 5:1 y hasta 1:1. O sea, cuando es 1:1 es porque la resina es resina de bajo presupuesto, resina de taller.
Así que la resina epoxi refinada, la que se usa para muebles o para joyería, la proporción es 2:1, tal cual lo dice la etiqueta acá, 2:1, y es la proporción indicada para preparar resina de alto refinamiento, o sea, para preparar este tipo de resina, ¿sí? Bien. Vamos a tratar de armar nuestro bloque para la mesa de resina en las mejores condiciones posibles. Bien, en el próximo bloque vamos a hablar ahora de la reacción química y de cómo manejar la resina de poliéster, que es la resina que más vamos a utilizar y al mismo tiempo es la más compleja de manejar hasta que le agarramos la mano. Una vez que le tomamos la mano, nuestro límite son las ideas que podamos tener, porque prácticamente todo se hace con resina de poliéster. Bien, vamos a avanzar al próximo bloque.